Muy buenas, bienvenidos de nuevo al Ápice. Este fin de semana tenemos la quinta cita de la temporada de MotoGP y cómo llega de emocionante el Campeonato del Mundo. Os voy a poner en pantalla la actual clasificación. Como bien sabéis, Jorge Martín mantiene el liderato a pesar de ese 0 que tuvo en el último Gran Premio de Jerez. Le sigue muy de cerca un Pecco Bagnaia que se sitúa a tan solo 17 puntos, que fue capaz de subir hasta esa segunda plaza en el campeonato después de imponerse en ese duelo tan emocionante que tuvo con Marc Márquez. Y para que veáis lo igualada y ajustada que está la actual clasificación, podemos ver en la sexta plaza a un Marc Márquez que se sitúa a tan solo 32 puntos de distancia. Mucho se estuvo hablando después de esa sprint última en la que Marc Márquez tuvo esa caída cuando estaba liderando, que si era el tercer cero que sumaba, que se le empezaba a escapar el campeonato, pero que tenemos que tener en cuenta que por delante nos quedan 17 grandes premios y 629 puntos en juego. De esos grandes premios que nos quedan en el calendario, también nos hemos enterado en los últimos días que el de Kazajistán se ha pospuesto y veremos también si al final, junto con el de la India, se podrán llevar a cabo o no, porque han habido muchos rumores de la viabilidad de dichos grandes premios. Dicho esto, vamos a comenzar analizando pues el circuito que nos atañe para este fin de semana, que no es otro que el circuito de Le Mans. Os lo voy a poner en pantalla, que lo tengo por aquí preparado. ¿Y qué decir de este histórico e icónico trazado? Pues fue inaugurado en 1965, aunque no es hasta 1969 cuando acoge por primera vez una cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo. A nivel técnico tenemos que comentaros que el circuito de Le Mans es el tercero más corto de todo el calendario, con una longitud de 4,19 kilómetros y una anchura de 12,1 metros que no lo hace excesivamente ancho. Además, este trazado presenta dos características muy señaladas. Una de ellas son las difíciles condiciones climatológicas a las que se enfrentan los pilotos a lo largo del fin de semana, con bajas temperaturas en pista, con las apariciones de lluvia y esas situaciones, ¿no?, que al final van alternándose en el fin de semana y que a lo mejor hacen que en las primeras horas de la mañana hayan esas situaciones de lluvia, viento y luego pueda cambiar rápidamente el tiempo y vaya apareciendo el sol. La segunda parte, también muy definida de este circuito, es esa tipología de stop and go que tiene, que también se mezcla con esa zona que tiene de cambios de dirección, de chicanes este circuito. Por lo tanto, los pilotos y equipos se ven obligados a buscar un muy buen compromiso en la puesta a punto de la moto, que primero permita al piloto tener una moto ágil y también muy bien puesta a punto a nivel de frenada y de levantar la moto a la salida de las curvas, que es uno de los puntos más importantes de este circuito. Dichas estas características, empezamos con esa habitual vuelta que hacemos aquí en el Ápice. Empezamos en línea de meta, en esta principal en la que los pilotos de MotoGP llegan a subir a sexta velocidad y se van a lanzar a la primera curva Dunlop, la cual es abierta, rapidísima, derecha, se llega a altísima velocidad, se empieza a cortar gas a unos 310 y se hace en cuarta velocidad. Este es un punto muy delicado a nivel de referencia de trazadas, porque es muy fácil equivocarse y perder la línea, y sobre todo nos tenemos que detener aquí debido al trágico suceso y accidente que sufrió Alberto Puig en 1995. Para ponernos en contexto, el Campeonato del Mundo llegaba en esa temporada al Gran Premio de Francia para disputar la octava cita del año. Alberto llegaba como segundo piloto clasificado del Campeonato del Mundo después de haber sumado 2 podios de forma consecutiva, además de esa victoria que consiguió en Jerez, que le permitió ser el primer piloto español en la categoría de 500 en ganar en el Gran Premio de casa. Momento de la caída, pues era la sesión de clasificación, instantes finales. Alberto intentaba mejorar su tiempo lo máximo posible para acercarse al tiempo de pole. Y en este punto, por aquel entonces, los pilotos de 500 lo hacían en quinta velocidad. Alberto explicó posteriormente que decidió lanzarse en sexta para hacer la curva, obviamente, a mayor velocidad y no llegar totalmente cruzado y derrapando del tren trasero. Con la mala fortuna que una vez que llega a esta primera curva, pierde el tren delantero de su moto y debido a la falta de escapatoria de protecciones suficientes, pues Puig sufre unas consecuencias y una terrible lesión irreversible en su pierna izquierda. Además, yo creo que muchos habremos visto la acción repetida y se ven que hay unos airfence
justo en el punto donde Alberto sufre esa caída, pero hay que explicar que esas protecciones no estaban ancladas al suelo, por lo tanto a la velocidad a la que se cae Alberto, que fue a más de 280 km por hora, al no estar anclado al asfalto, Alberto atraviesa esas protecciones, pasa por debajo de ellas y acaba impactando contra el guardarraíl que había detrás. Por lo tanto, bueno, pues eso le produjo que tuviera unas consecuencias, como decía, en la pierna izquierda terribles, teniendo más de 20 operaciones, y que le supuso el punto final en su carrera como piloto profesional, aunque en 1996 volvería a la competición, pero en muy malas condiciones, y esa sería su última temporada. Lo que sí hay que decir que el destino de alguna forma pues le devolvió en pequeña proporción todo ese sufrimiento, porque justo en el Gran Premio de Francia volvió a conseguir su último podio como piloto de 500. Hay que decir que desde ese trágico suceso de Alberto hasta el año 2000, el circuito de Le Mans no forma parte del Campeonato del Mundo de Motociclismo y lo sustituye el circuito de Paul Ricard. Además, antes de esta caída de Alberto, en el 87, ya se introdujo lo que conocemos como actualmente la chicane Dunlop, para intentar reducir la velocidad a la que llegaban los pilotos a esta primera curva, aunque debido a esa limitación de escapatoria y de protecciones, como decíamos, en el momento de la caída de Alberto Puig, pues se lleva a cabo otra reforma, que es atrasar esa chicane Dunlop para poder aumentar la zona de frenada y de escapatoria de grava de esta primera curva. Comentado, pues bueno, este trágico suceso, como os he dicho ya en varias ocasiones, llegamos a la tercera curva. Prácticamente la segunda curva se hace seguido, se hace a altísima velocidad también, a unos 210 en cuarta, y llegamos a la segunda curva izquierda, que va a ser la antesala de la primera chicane del circuito y que va a ser un punto propicio para el adelantamiento. También muy a tener en cuenta el momento de la salida, porque es muy propicio para que se produzcan esos embudos en las primeras vueltas, y sobre todo punto muy delicado en el tren delantero y en el franco izquierdo del neumático. ¿Por qué? Porque venimos desde la curva 12 sin apoyar ese flanco del neumático, y por suerte en las últimas temporadas se han visto menos caídas provocadas por este factor, gracias a la llegada del neumático asimétrico, ya sea de Michelin, en este caso de Pirelli, en las categorías de Moto 2 y Moto 3. Como decía, vamos a llegar a esa chicane Dunlop, que se va a hacer en segunda velocidad, y vamos a llegar a la curva 5, en la cual tenemos ese cambio de dirección de izquierda a derecha, y en este tramo, punto también muy delicado, porque entre que la pista no es muy ancha, y se me viene a la cabeza la acción del año pasado en la que Luca Marini, a la salida de la chicane, pierde el tren delantero de su moto, intenta mantenerse y levantarla con el codo. Por lo tanto, eso lo obliga a quedarse en mitad de la pista a muy poca velocidad. Alex Márquez, que llegaba lanzado de esa chicane, no se lo espera, contacta con él, y vemos una terrible imagen, que es Alex Márquez gateando como podía en mitad del asfalto para quitarse de la mitad de la trazada, ¿no? Por lo tanto, estas zonas donde hay cambios de dirección, donde un piloto puede sufrir en la caída, quedarse en mitad de la pista, son puntos muy delicados. La curva 5, en ese cambio de dirección hacia derecha que os decía, se hace a 185, se mete tercera y comenzamos el segundo sector. Llegamos a Garageberg, curva 6, muy larga, se empieza en bajada. Aquí se pasa mucho tiempo inclinado, y cada vez que se va avanzando más en la curva se empieza a acelerar el viraje. Por lo tanto, hay que tener aquí una moto que tenga muy buena tracción, y también tener una moto que te dé esa estabilidad en el primer paso por curva inicial. Una vez que pasamos este punto, el circuito comienza a subir un poco para llegar en bajada a una fuerte frenada izquierda que se hace en segunda, punto también propicio para el adelantamiento, donde los pilotos tienen que tener mucho cuidado con el tren delantero, porque es una zona donde es muy fácil pasar el límite que se te cierre, ¿no? La parte delantera de la moto. A partir de aquí va a ser también súper determinante cuál sea la gestión del spinning y la aceleración que se tenga para intentar acometer un posible adelantamiento en la curva 8, a la cual se va a llegar en cuarta velocidad. Comienza en este punto el tercer sector, y en esta frenada se llega a una velocidad máxima de 260 y un 260-265, y se va a hacer la curva 8, que son
prácticamente 2 curvas encanedadas a derecha en primera velocidad. Esto va a dar lugar a la contrarrecta del circuito, que va a ser la más larga de todo el trazado, llegando a una distancia total de 674 metros. Los pilotos llegan a subir a quinta velocidad y vamos a llegar a la frenada más fuerte de todo el trazado, a la cual se llega a una velocidad máxima de 305 km por hora. Se produce alrededor de 230 metros durante 4 segundos y medio y con una fuerza de 1,5 G de desaceleración. Además, esta frenada nos permite dar pie a esos datos que os había recogido para que veamos muy bien esa parte tan definida que tiene el circuito de Stop and Go, en la que los pilotos de MotoGP cada vuelta usan los frenos un total de 9 veces durante 29 segundos y durante el 32% de todo el circuito los pilotos están usando la maneta de freno. Asimismo, esta curva 9 también es propicia para el adelantamiento. Se va a hacer la chicane de la 9 hacia la 10 también en segunda y se va a llegar al último sector del circuito, al cual se va a llegar a, se llega en tercera, se baja a segunda y se empieza a frenar en 1.235 para llegar de nuevo a otra chicane, la cual en este punto tuvimos una acción bastante polémica el año pasado que acabó en enlace de carrera, que fue la producida por Maverick Viñales y Pecco Bagnaia, en la que, si no os acordáis, Maverick Viñales supera en la frenada de la 11 a Pecco, se va un poco más largo y esto te permite que al irte un poquito más largo y producirse ese cambio de dirección hacia la 12 puedas quedarte en el interior, ¿no? Y tener la posición ganada. ¿Qué sucedió? Que en el momento de Viñales irse un poco más largo y quedarse en el interior, Pecco venía más rápido por la parte exterior haciendo el cambio de dirección y los dos en ese momento de lanzarse hacia la curva 12 acaban contactando en el mismo punto de la trazada y se acaban yendo al suelo. Por un lado, esto nos permite ver que Le Mans especialmente no es un circuito muy ancho y también la poca escapatoria que hay en ese punto, porque si se ve la acción repetida, Maverick Viñales cuando entra a la grava prácticamente tiene que lanzarse de la moto porque hay muy poca distancia hasta las protecciones, ¿no? Por lo tanto también es un punto delicado y complicado. Una vez que superamos la curva 12 vamos a llegar, y además aquí es muy llamativo porque aquí tenemos también 2 curvas encanedadas a derecha que sería muy parecida a la zona de la curva 8, pero aquí está dividida en 2 curvas, mientras que la zona de la curva 8 no. Pero bueno, en estas últimas 2 curvas se baja primera, se llega a una velocidad máxima de 170 y aquí es un punto muy importante cómo se gestione esa primera frenada de las últimas 2 curvas para llegar con opciones de verdad a mantener el liderato o esas opciones por la lucha a la victoria. Que además hay que recordar que una vez que llegamos a la recta principal la línea de meta está muy cerca. En este punto también nunca me voy a acordar de la primera victoria de Maverick Viñales, que ahora la explicaremos un poco mejor. Comentada, bueno, un poco esas particularidades técnicas de este circuito, recordaros, pues bueno, esos récords de pista, el de MotoGP establecido por Pecco Bagnaia en 2022, ese 1.34, y el ritmo ganador de carrera lo tuvo el año pasado Bezzecchi, que estuvo excepcional el domingo, mantiene un ritmo de 1.31 altos, 1.32 bajo, así que veremos cuánto de rápido y cuánto se mejoran los tiempos este fin de semana si las condiciones climatológicas los permiten. Finalizado el análisis del circuito, me volvéis a ver en pantalla de nuevo y vamos a hablar, como de costumbre, de aquellos pilotos que han salido más laureados de este circuito, que mayor cantidad de victorias suman y de podios, ¿no? Os voy a poner, os voy a cambiar la foto que la tenía por aquí preparada. Y el piloto que ha conseguido más victorias en MotoGP no es otro que Jorge Lorenzo, que tenía un auténtico idilio con este circuito. Hasta 5 victorias sumó en la categoría reina, sumándole también un podio en el año 2008 en una carrera que fue flag to flag, fue un poco también de lío, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos que hablar del Doctor, que aquí suma hasta 10 victorias y un total de 10 podios. Y tenemos también en cuenta no solo el área de MotoGP, sino también la categoría de 500. Y bueno, aquí Valentino desde luego nos ha deleitado con actuaciones brillantes. Y además otro piloto que lo iguala con la misma cantidad de victorias en la categoría reina es Marc Márquez, que es el actual piloto de MotoGP
con mejor nivel de resultados en este circuito, con un total de 10 victorias y un podio. ¿Qué podemos comentaros para la llegada de este fin de semana de pilotos que tienen también muy buen idilio con este circuito? Pues como os comentaba antes, aquí Maverick Viñales en 2011, en una lucha de, última vuelta, consiguió su primera victoria en el Mundial de 125 y todo vino en esas últimas 2 curvas hacia línea de meta, donde fue capaz de meter la moto y de una manera brillante. Además, en este circuito, Maverick sumó su primer podio en MotoGP con la Suzuki. Así que, si tenemos en cuenta el estilo a nivel técnico de Stop and Go, de hacer parear muy bien la moto, de hacerla girar con gas, zonas donde no se llega a pasar tanto tiempo inclinado, yo creo que este es un circuito que se adapta muy bien a las cualidades de Viñales. Además, aquí Acosta un circuito que también va muy rápido. En el primer año de Moto 2, aquí empezó de verdad a verse un Acosta muy competitivo y se cayó en Garage-Belt, la curva que era en bajada larga a derecha. Ahí perdió el liderato y el año pasado también cuando lideraba estaba cogiéndole caza, estaba dándole caza a Tony Arbolino, que lideraba en ese momento en la curva 7, en ese punto delicado que decíamos, donde los pilotos pueden superar ese fino límite y perder en el tren delantero, y también con ese flanco izquierdo que os comentábamos antes, pues también tuvo una caída, pero también se adapta muy bien esta tipología, ¿no?, de circuito de Stop and Go al estilo de Acosta, al igual que al estilo de Marc. Aquí, por ejemplo, Pecco Bagnaia no ha sido todavía capaz de ganar en MotoGP, aunque es en un circuito donde va muy rápido, y el año pasado, si no hubiese sido por ese incidente con Maverick Viñales, hubiese estado el domingo ahí peleando por la victoria. Así que tenemos múltiples opciones. Comentadas, de forma muy resumida, la candidatura de los diferentes pilotos de MotoGP, os voy a poner en pantalla, os voy a quitar estas imágenes y, como no, la habitual super ultra mega porra mundial de lápices. Antes de nada, para aquellos que no la conocéis, muy fácil, tenéis que adivinar el hombre que hace la pole y el ganador de cada categoría. Además de MotoGP, también tenemos que adivinar el ganador de la sprint. De ese total de 7 opciones, puedes dejarte 2 sin contestar, porque cada pregunta mal contestada te va a quitar medio punto. Vale, pues explicadas estas normas, y acordaros que por estas plataformas tenéis nuestras predicciones y demás contenido que os vamos compartiendo, además de los horarios, de las infografías de los circuitos. Y ahora os vamos a poner al final del vídeo los horarios. Pues os voy a poner cuáles son mis predicciones. Un momento por aquí que os los voy a poner. Vale. David Alonso lo sitúo como ganador del domingo en Moto3, después de ese grismazo que ha demostrado en el Gran Premio de las Américas, en el Gran Premio de Jerez, y que además va a venir con muchas ganas de quitarse esa espinita de la caída que sufrió en la primera vuelta, en la última carrera, cuando con esos parches de humedad y la situación un poco delicada, pues perdió la oportunidad de conseguir una segunda victoria de la temporada, que le permitiera todavía estar más cerquita de Daniel Ricciardo en el campeonato, aunque está, si no me equivoco, a 8 puntos. Ahora mismo estoy hablando un poco de memoria. Para Moto 2, sitúo como ganador a Fermín Aldeguer. Yo creo que el nivel demostrado en Jerez no es baladí, no es poca cosa. Ya empieza, yo creo que, a encontrarse con ese nivel que todos esperábamos con el que iba a empezar el año. Y con la categoría de Moto 2 y Moto 3 no me la voy a jugar con la pole. Voy a experimentar un poco. Y para MotoGP, en pole pongo a Martinator, que lleva los últimos grandes premios sin haberla podido conseguir, tanto en Austin como en el Gran Premio de Jerez. Para el sábado, ganador de la sprint, os pongo a Maverick Viñales, me la juego. Y para el domingo, redoble de tambor, a Marc Márquez, consiguiendo su primera victoria con la Ducati. Así que estas son mis predicciones. Os esperamos en ese análisis de lo que suceda en el circuito de Le Mans. Esperemos pasándolo pipa. Y nada, que disfrutéis del motociclismo, que lo paséis bien y nos vemos próximamente. Adiós.